Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso de liquidación técnica y financiera en el marco de Procompite. Vamos a disculpar, ok, un inconveniente. Eh, este curso se va a dictar en dos sesiones. La primera es el día de hoy y la siguiente va a ser muy probablemente el próximo día, este sábado, a menos que la escuela considere una fecha distinta, ¿no? Lo que vamos a ver a lo largo de estos cursos, de estos dos módulos, el día de hoy vamos a hablar sobre el marco normativo general, la ley 29337 y el reglamento vigente, pero más que nada vinculado a los aspectos relevantes relacionados a lo que es la liquidación y el cierre. También vamos a ver sobre los recursos del Procompite, cuáles son sus fases y cuál es el proceso de gestión de todo esto, ¿no? Un poco para recordar cómo es que se ha ido generando todo el proceso y a partir de eso ir estableciendo el origen y la justificación, digamos, o la causalidad relacionada al tercer punto que se va a ver el día de hoy, que son las consideraciones para la selección del equipo de liquidación y finalmente una descripción, digamos, genérica de en qué consiste el proceso de liquidación técnica y financiera y el cierre. En el siguiente módulo vamos a desagregar ya cada actividad, vamos a hablar sobre la liquidación financiera, la liquidación técnica, la elaboración del cierre o del informe de cierre, la resolución de cierre, es decir, cuál es el procedimiento que se realiza para este documento. Y vamos a ver también algo relacionado al registro en el CIPROCOMPITE, ¿no? Y por último, lo relacionado a los archivos de la documentación, qué tipo de documentos se tienen que ir generando. Eh, en cuanto al marco normativo en el cual se desarrolla el Procompite y en específico los procesos de liquidación y cierre, tenemos que tener en cuenta nosotros algunos aspectos fundamentales para comprender un poco cómo es que este marco normativo se ha ido generando y eh, cuáles son los aspectos relevantes relacionados a este marco normativo. Vamos a comentar de manera muy rápida, muy concreta, cuál ha sido la línea de tiempo de esta normatividad. Como nosotros sabemos, la estrategia de apoyo Procompite tiene su génesis allá por el año 2009, ¿no? Bueno, y cuando se genera la misma, esta estrategia, todo el marco normativo y los procesos de implementación están adscritos, perdón, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es el primer, digamos, ente rector de esta estrategia. Y esto más o menos se mantiene en ese mismo sentido hasta aproximadamente 2016, 2017, en el cual la rectoría pasa a produce al Ministerio de Producción. Para esto, ¿no? En el año 2012 se genera el segundo reglamento, digamos. Este reglamento de la segunda generación del Procompite es un reglamento más específico, mejor orientado, que está más vinculado a lo que, o está, mejor dicho,
permite establecer un mayor vinculamiento de la estrategia con los orígenes propios del presupuesto. Y ahí va estableciendo un primer paquete normativo en el cual hay un alineamiento ya. Antes de eso, perdón, vamos a desactivar esto ya. Antes de eso, con el primer marco normativo del 2009, si bien es cierto, la propuesta o la estrategia Procompite empieza a generar impactos, empieza a generar el espacio para el desarrollo de las intervenciones, pero todavía no estaba muy bien establecido, no estaba muy del todo correctamente normado y alineado a los marcos normativos transsectoriales, sectoriales, que las comprendían. Es recién a partir del 2012 que ya tiene una orientación más puntual y también más alineada con el origen del presupuesto y todo lo demás, ¿no? En este periodo, también ya en el 2017, que es el segundo momento importante, digamos, del Procompite, eh, ya la entidad rectora pasa a Produce, ya deja de estar adscrita al MEF, ¿no? Y pasa a Produce. Antes de eso, cuando estaba adscrita al MEF, no estaba comprendida totalmente en algunos parámetros de presupuesto y de financiamiento, ¿no? A partir que pasa ya a Produce, esto está mejor establecido. Uno de estos aspectos principales es el origen del presupuesto o del monto concursable del Procompite. Como todos sabemos, este presupuesto dice puede ser hasta el 10% de los recursos de la entidad vinculado a lo que son proyectos de inversión pública. Y como sabemos, el ente rector de la inversión pública es InvierteP y tiene todas sus estrategias, sus lineamientos, sus instrumentos de identificación, de inversiones, priorización de los mismos. Luego está todos los instrumentos de preinversión, luego están los instrumentos de inversión, de ahí recién viene la ejecución financiera. A partir del 2017 ya hay un alineamiento ya con todo este esquema, ¿no? Un alineamiento ya bien establecido, ya no es algo, digamos, relativamente ambiguo o que se podía entender entre que sí y que no. A partir de 2018 se da un primer paso importante que clarifica, digamos, ciertos aspectos que obligaban o que conllevaban enfoques muy diferentes de la implementación de las intervenciones, principalmente en el sector agrario. A partir de 2018 ya se da el espacio para que todo lo relacionado a los procedimientos y la metodología de de los planes de negocio vinculados a la materia, al sector agrario, estén dados por el Midagri. Porque recordemos que Procompite está orientado a lo que son cadenas productivas
Y siempre que se habla de cadenas productivas, lo primero que se nos viene a todos a la mente es, pues, el, las actividades agrícolas y pecuarias. Y a partir de 2019 ya se genera una correctoría en la estrategia Procompite. Se establece ya que hay dos entidades rectoras, ¿no? Una de ellas sigue siendo Produce y la otra ya es el Midagri. Esto genera que los instrumentos de formulación y evaluación de los planes de negocio eh, empiecen a estar más alineados a un esquema común, teniendo como punto de inicio el sector agrario, ¿no? Sabemos que el sector agrario tenía ya un esquema, digamos, relativamente o bastante muy avanzado, bien estructurado, ¿no? Que era de planes de negocio, que era el de Agroideas. Y si ustedes comparan el formato de Agroideas de los años anteriores a 2019, 2020, con los formatos de planes de negocio de Procompite, van a ver que son esquemas muy distintos, muy disímiles entre ellos. Es a partir de esta correctoría que recién se genera un esquema común, ¿no? Y es el que tenemos a la fecha. Ustedes han revisado, se han percatado, tiene bastantes similitudes con el esquema de Agroideas y también tiene similitudes con los esquemas, sobre todo a nivel de preinversión de Invierte P. Eso no es un capricho, no es una imposición, ¿no? Sino que es la salida para el alineamiento de la propuesta Procompite con la propuesta o con el esquema de trabajo de Invierte P. Ahora alguien me dirá, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Invierte P y sus formatos, sus esquemas, sus estructuras, etcétera, con el Procompite? Si ustedes recuerdan, ¿no? El dinero que se destina para el Procompite proviene de Invierte P. Eso lo vamos a comentar con más detalle en unos instantes. Pero como el origen es Invierte P, tiene que haber una adecuación o ciertos criterios de Invierte P que se consideren dentro de la estrategia de Procompite. Entonces, más o menos a partir de ese año ya hay la correctoría y se trabaja todavía con todo el marco normativo de 2012 más otras adiciones de 2017 y así, ¿no? Es recién en el año 2021, estando ya en plena época de pandemia y a raíz de esta también, que se ve la necesidad, la urgencia de implementar un esquema, digamos, no más simplificado, pero sí uno más homogenizado y que además permita un cumplimiento de, de la calidad de información del plan de negocios, considerando todos los esquemas de la entidad rectora de la inversión pública, del MIDAGRI, de Produce, etcétera, ¿no? Es el decreto supremo 01 del 2021, que sale en enero, y su posterior reglamento, ¿no? Que también sale en ese mismo año. Ahí es donde también como estábamos en época de COVID y lo que se buscaba eran estrategias a través de las cuales el Estado promueva el desarrollo o la reactivación económica, ¿no? Ahí es donde también aparece en esta famosa tercera categoría del Procompite, A, B y C.
Antes de eso eran únicamente dos categorías. Y finalmente, ¿no? Con ese marco normativo estamos hasta la fecha, teniendo en cuenta que el año pasado, ¿no? En junio, se aprueba la ley 31502, que modifica algunos aspectos de la ley 27, 29337, pero esa ley hasta el momento es inaplicable porque no está reglamentada. Entonces, como no está reglamentada, la ley no puede aplicarse. Ahora, ¿qué aspectos tenía esta ley? ¿No? Uno de los principales aspectos de esta ley era la obligatoriedad que se establecía para que los gobiernos subnacionales eh, orienten de forma obligatoria, ¿no? Hasta el 5% o cada año un monto para Procompite, porque antes de eso, o hasta el momento, mejor dicho, porque esta ley no está reglamentada, eh, la La decisión de implementación de Procompite queda sujeta a la voluntad, ¿no? de los responsables de pliegos de gobiernos subnacionales. Es decir, si el alcalde, el gobernador desean, ¿no? Tienen esa voluntad, activan el esquema Procompite. Si no, no lo hacen, no pasa nada, aunque forme parte de su campaña y sus propuestas o lo que fuese. Es más, esta nueva ley, la 31502, establece montos mínimos que deben de orientarse para el Procompite, sobre todo a nivel de gobiernos regionales. A la fecha no existe un monto mínimo, ¿no? Lo que el marco normativo establece al momento es que la entidad determina el monto, siendo este el tope, ¿no? El tope de siendo el 10%. Pero la entidad, si desea, una vez más, la voluntad de la autoridad, puede activar el Procompite con el monto del 1% nada más y no sucede nada. Con esta nueva ley se establece ya un porcentaje mínimo a nivel sobre todo de gobiernos regionales. Y ahí hay algunos otros aspectos importantes de esta nueva ley que están más orientados a lo que es el, digamos, la obligación para que las entidades dispongan de manera regular y con montos más apropiados los presupuestos para la activación de esta propuesta, ¿no? Del Procompite. Lo hacen ya de forma obligatoria, porque hasta este momento todavía es voluntario, ¿no? Pero se entendía pues que las autoridades, estas subnacionales, tienen esa entienden su función como promotores del desarrollo económico local y por lo tanto tenían que activar esta propuesta todos los años y con montos apropiados. Sin embargo, luego de varios análisis se ha visto que esto no es así, ¿no? Particularmente he visto experiencias en las que un gobierno regional tiene a disposición varios millones de soles, no estamos hablando de 5 millones, ¿no? Ni de 10, estamos hablando por encima incluso de los 200 millones de presupuesto para inversión pública y destinaban únicamente 2 millones, ¿no? O 1,5 millones. Algo irrisorio. Y todavía eran gobernadores regionales que tenían orígenes agrarios, ¿no? Sus padres son todavía comuneros o eran comuneros, pero a pesar de eso, pues, ¿no? La autoridad no tenía esa voluntad. Esta ley
busca corregir eso, ¿no? La ley siempre aparece a corregir lo que voluntariamente nosotros o las autoridades en este caso no tienen la predisposición de cumplir. Entonces, es en ese marco normativo que se genera este proceso de la liquidación y cierre. Pero este marco normativo que tenemos vigente involucra ya a entidades como InvierteP, el Midagri, Produce y algunas otras más que vamos a comentar en unos instantes. Bueno, ya sabemos que el objetivo de la estrategia de Procompite es promover el desarrollo de propuestas productivas, es decir, lo que busca es que se generen estos planes de negocios. La finalidad de estos planes de negocios tiene que estar orientada a aportarle al objetivo, a la finalidad del Procompite, que es mejorar la competitividad, es decir, incrementar los niveles de ingresos o de utilidades de los beneficiarios. Para ello, se tiene que mejorar el proceso de producción, ¿no? Tiene que haber una innovación tecnológica a través de la adaptación, la transferencia de tecnología. Y la estrategia que se emplea es la asignación no reembolsable de bienes tangibles principalmente, ¿no? Son bienes productivos, son activos productivos importantes que pueden ser desde infraestructura, pasando por maquinaria, equipos, en algunos casos, dependiendo de las entidades, también puede contemplar vehículos, hasta lo que son insumos, materiales y servicios de apoyo al desarrollo productivo propiamente dicho. Entonces, este objetivo tiene que ser alcanzado por el Procompite en general. Para eso, al momento de la selección de las propuestas, los encargados de la evaluación y de la calificación tienen que haber considerado, ¿no? Darle los puntajes apropiados a aquellas que tenían más aporte para alcanzar esta finalidad del Procompite, es decir, el incremento de la competitividad de cadenas productivas priorizadas a través de la innovación tecnológica. Ahora, para desarrollar esta propuesta, como nosotros sabemos, el esquema de la determinación del presupuesto nace en el monto que el gobierno subnacional tiene destinado para proyectos de inversión pública. Y acá es donde aparece InvierteP. InvierteP es el dueño de la inversión pública. Si se va a construir un hospital, un colegio, una carretera, un puente, un canal de irrigación, se va a fomentar una cadena productiva X. El dueño de esa inversión no es la comunidad, no es el gobernador regional, tampoco es el alcalde provincial, municipal, mucho menos es el presidente o la presidenta del Perú, tampoco son los congresistas, tampoco es el pueblo, como por ahí algunos siempre sustentan, ¿no? Que el pueblo es dueño de todo. No, el pueblo no es dueño. El dueño es el Estado. El dueño es el Estado. Y en el caso específico de la inversión pública, quien encarna al Estado institucionalmente es InvierteP. Por eso es que cuando se genera la estrategia Procompite, uno de los primeros pasos que se da es que la entidad hace un estudio, que es el estudio de priorización de cadenas y de zonas de intervención, para determinar cuáles son esas cadenas, cuáles son esas zonas y a partir de eso definir el presupuesto que se requeriría. Con este estudio y este presupuesto determinado, la entidad le comunica a InvierteP que acogiéndose al marco normativo vigente de la 29337 y su reglamento y modificatorias válidas hasta el momento, está trasladando o va a proceder a trasladar hasta el 10% del total de presupuesto que tiene para proyectos para la estrategia Procompite. Le pide permiso.
¿Por qué le pide permiso? Porque el dueño de la inversión pública es Invierte P. Y si ustedes han visto algo relacionado a Invierte P, sus esquemas, sus instrumentos tanto de preinversión como de inversión, se habrán dado cuenta que tiene una particularidad, ¿no? Entonces, ya a través de este permiso es que se inicia el alineamiento entre toda la gestión del Procompite con los esquemas genéricos de Invierte P. Por eso es que el actual formato 10, ¿no? De Procompite nos habla ahora de cadena funcional, nos habla de unidad ejecutora, nos habla de indicadores, nos habla de brecha, ¿no? Eso no sale así, porque a alguien se le ocurrió, porque, qué sé yo, al alcalde, al gobernador se le vino a la mente y lo quiso poner así. No, eso sale porque es el alineamiento que se ha encontrado para que la inversión o el monto que de la inversión pública que se va a derivar para el Procompite todavía permita generar información que le sea útil a InvierteP para el control, el monitoreo, el seguimiento de la inversión pública, ¿no? Entonces, de este total del presupuesto destinado para proyectos, las entidades subnacionales tienen hasta 10% para trasladar al Procompite en general, ¿no? Es decir, si tiene 100 millones, pueden trasladar hasta 10 millones de soles para el Procompite. De esos 10 millones de soles que va a trasladar, en el ejemplo hipotético, al menos el 10%, es decir, 1 millón, tiene que quedar reservado obligatoriamente para los procesos de gestión del Procompite, es decir, el seguimiento, la supervisión, la residencia y sobre todo la liquidación, ¿no? De ese millón que se va a reservar, se va a cubrir los costos de liquidación del Procompite, es decir, hay un proceso de liquidación, digamos, conjunta de todos los Procompites, de todos los planes que se han implementado, pero obviamente recogiendo información específica de cada plan, ¿no? Pero lo hacen generalmente bajo un esquema o bajo un proceso único, pero diferenciando bien, ¿no? Cómo ha sido generado en cada uno de los planes de negocio. Y el restante 90%, en el ejemplo, los 9 millones restantes, se traslada para la ejecución de los planes de negocio en general. De este 10%, de este millón de soles que ha quedado reservado para la gestión, se ha tomado dinero para la elaboración, la contratación, si es que es necesario, de un equipo técnico consultor para la elaboración del plan o del estudio de priorización de cadenas y de áreas de intervención. De ahí también de ahí también se va a tomar dinero para la contratación de algunos especialistas en el proceso de evaluación y calificación de las propuestas en planes de negocio. Y de ahí se va a tomar también hasta 5%, o mejor dicho, el 5%, es decir, medio millón obligatoriamente, para lo que es la liquidación y cierre del Procompite. Este monto va a permitir contratar o tomar los servicios de profesionales que puedan ejecutar esa liquidación. Recordemos que la liquidación tiene sus particularidades, ¿no? Y acá es donde empieza o donde se genera el otro alineamiento con Invierte P. Porque quienes van a hacer la liquidación van a ser también profesionales que tienen experiencia en liquidación de obras o en liquidación de proyectos, tanto por administración directa como por administración indirecta. Y en el caso de Procompite, esta experiencia en las dos formas de liquidación, directa e indirecta, es obligatoria que sea cumplida por todos los integrantes del comité o de los encargados de la liquidación, porque la mayoría de esquemas Procompite, o algunos, varios esquemas, pero varios de los planes de negocio Procompite, involucran infraestructura. Y la infraestructura se va a generar a través de un expediente técnico.
y el expediente técnico de infraestructura, la ejecución de ese expediente ya dentro del desarrollo del Procompite, se va a generar obligatoriamente vía administración indirecta o por contrata, es decir, yo tengo un plan de negocio, soy la organización, los grandiosos del Perú, y trabajo en, qué sé yo, en Masua Negra, ¿no? Tengo mi plan, he presentado mi plan de negocios, y parte de mi plan de negocios es la construcción, la habilitación de una planta, digamos, ¿no? Entonces, la habilitación de esta planta, la construcción de esta planta, responde a un expediente técnico. Este expediente técnico, para empezar, tiene que estar alineado con las recomendaciones de InvierteP para la elaboración de expedientes técnicos. Tiene que tener todos los componentes o todas las partes, las 4 partes que tiene el expediente técnico recomendado por InvierteP, ¿ya? Y para que no se genere la complejidad de la liquidación del expediente técnico de infraestructura por administración indirecta, porque es complejo, por administración directa, porque es complejo, Procompite indica que esto tiene que ser dado por administración indirecta, por contrato. Entonces, la liquidación tiene un esquema, digamos, menos complejo en el aspecto documentario, ¿no? Tal vez algo más complicadito en el aspecto del tiempo, pero menos complicado en el aspecto documentario. Y de ahí, ¿no? Se tiene que tener en cuenta otros aspectos. Además de ello, como ustedes recordarán, quien ejecuta las actividades de adquisición, de contratación, etcétera, es decir, la ejecución financiera del Procompite, es la misma entidad. Entonces, la entidad básicamente conduce el proceso de implementación de los Procompite en una modalidad parecida, ¿no? Salvando algunas situaciones particulares a una administración directa. Entonces, al momento de desarrollar la liquidación técnica y financiera, el enfoque principal se orienta hacia lo que es la liquidación técnica, ¿no? Porque la financiera se entiende que está más fácil de ser verificada porque la misma entidad ha ido generando las adquisiciones. Se entiende que, por lo tanto, cada adquisición se ha ajustado totalmente a los parámetros de adquisiciones del Estado, porque la misma entidad lo ha ejecutado. Entonces eso hace de que sea, digamos, de alguna forma un poco más fácil, ¿no? El acceso a esta información de carácter financiero que facilite el proceso de liquidación, ¿no? Acá está lo que les decía, ¿no? Obligatoriamente el 5% del presupuesto total del Procompite tiene que estar asignado a la liquidación y cierre, porque ahí van a haber una serie de viajes, una serie de verificaciones, eh, adecuaciones, sustentaciones, porque se tiene que ir sustentando, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Si un plan de negocios decía que la meta era, eh, qué sé yo, 20 toneladas de papa, 25 toneladas de papa por hectárea, ¿no? Ya en la ejecución no se ha alcanzado esa meta, ¿no? Por el clima, qué sé yo, se tiene que sustentar. ¿Por qué? Porque ese rendimiento condicionaba el logro de un ingreso y ese ingreso condicionaba el resultado de el indicador de rentabilidad, el BAN y el TIR. Si no he logrado ese rendimiento, muy probablemente no haya alcanzado el ingreso. Si no he alcanzado el ingreso, 100% seguro que el indicador de rentabilidad no fue alcanzado. Si el indicador de rentabilidad no ha sido alcanzado, mi plan de negocios no ha cumplido con la generación de las utilidades conforme estaban planteadas. Y como el dinero viene de InvierteP, tiene que cumplirse sí o sí lo que estaba planteado como meta.
Y si no se ha cumplido, se tiene que hacer toda una justificación de por qué no se alcanzó ese cumplimiento. Por eso es que el proceso de liquidación y cierre tiene un monto mínimo obligatorio. Si no, podría ser algo menos, ¿no? Y ya contratamos a quien sea, el primer cristiano que pasa por la puerta de la iglesia principal, lo agarramos y lo ponemos de liquidador de Procompite. Pero si él no sabe, él no está, no tiene la suficiente experiencia en procesos de liquidación, poco o nada va a aportar, ¿no? Más lo enredará, nos hará perder el tiempo, gastar recursos, ¿no? Y la idea es todo lo opuesto. Entonces, ese más o menos es la estructura de la distribución presupuestal orientada hacia lo que es la liquidación y cierre de las propuestas Procompite. Otro aspecto que se va a tener en cuenta al momento de esta liquidación es que se hayan respetado las categorías de los planes de negocio, ¿no? Que ahora son 3. Y dentro de estos hay montos mínimos obligatorios. Y acá es preciso otra aclaración, ¿no? En ningún caso indica que el, el porcentaje que le corresponde a Procompite es el porcentaje que te va a determinar tu plan de negocio. Por ejemplo, en la categoría A dice que el 80% del monto total de inversión, que podría ser máximo 80,000 soles, ¿ya? Es el aporte Procompite. Eso no quiere decir que tu plan de negocio tenga o debía de haber tenido un presupuesto total de 100,000. Lo que te dice es que tu plan de negocios puede caer en la categoría A, puede tener un presupuesto de 200,000, pero el tope que te va a financiar el Procompite sería pues 80% si la entidad lo ha determinado en ese rango, ¿no? Y la diferencia tendría que ser asumida por la contrapartida, ¿ok? Esto porque varios de los gobiernos locales, ¿no? Activan el Procompite e indican al mismo tiempo que el tope de la categoría es 80,000 soles. Entonces todos decimos, si es 80,000, mi plan de negocio no puede superar los 100,000. Sí lo puede hacer, puede superarlo tranquilamente, pero el máximo que te va a financiar el Procompite va a ser 80,000. Si estás en 150,000, los 70,000 restantes lo asume el AEO, ¿no? Ahora, el otro aspecto que tiene que tenerse en cuenta es que es el mínimo en efectivo. Bien claro dice que tiene que ser mínimo en la categoría el 20% del monto total, en la categoría B, en la categoría A el 5%, en la B el 10% y en la C el 20%. Esto quiere decir que si mi plan de negocios costaba 150,000 soles, Procompite me aportaba 80,000 como máximo. Los 70,000 restantes eran de la EO. De esos 70,000, 15,000 7,500, el 5% de 150,000, obligatoriamente tenía que ser en efectivo. Es el 5% mínimo. Podía ser más, ¿no? Podía ser 8,000, 9,000, 10,000, etcétera. ¿Ya? Pero no podía ser bajo ningún caso menos del 5% de 150,000. El 5% de 150,000 es 7,500. Toda la diferencia de eso relacionada a los 70,000, es decir, más o menos 62,500, era aporte valorizado. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta ustedes es que la contrapartida tiene que estar vinculada a los costos de inversión, ¿no? Hay veces que eh, por X razón, ¿no? Se deja pasar o se aprueba, pues, que parte de la contrapartida esté vinculado a el capital de trabajo, ¿no? Insumos, materiales, etcétera. No debe ser así.
¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta siempre cuáles son los gastos elegibles del Procompite. Los gastos elegibles del Procompite están ahí en pantalla. Sobre estos tienen que estar vinculada la contrapartida de la organización: equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales y servicios. Recuerden que si hablan de insumos y materiales, tendrían que ser insumos y materiales que no forman parte del proceso productivo que la organización actualmente conduce, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo produzco maíz morado y para eso uso X fertilizantes de X fuentes y también utilizo una cantidad de Z de pesticidas, ¿no? Yo no podría pedirle al Procompite que ellos me financien ahora esos fertilizantes o esos pesticidas. ¿Por qué? Porque se entiende, ya saben ustedes, que los beneficiarios del Procompite conducen lo que se entiende como parcelas, unidades productivas sostenibles, es decir, que cubren sus propios costos de producción con la venta de su producto. Por lo tanto, con la venta de mi producto, yo cubro mis costos de adquisición de fertilizantes, de pesticidas. Yo no tengo por qué pedirle a nadie, ni a mi esposa, ni a mi primo que me preste para cubrir los costos de producción de mi parcela, porque con lo que vendo de mi parcela, cubro esos costos. Tampoco por ello puedo trasladárselo a Procompite, a menos que cambie, ¿no? A menos que utilice otras fuentes de fertilizantes que no están presentes en el mercado y que tengo que traerlas de otro mercado. Cambie también de pesticidas por unos que no están presentes en este mercado, ¿no? Tengo que traerlos de Arequipa, de Lima, de Trujillo, que son mercados más grandes donde hay estos productos, y ya en el lugar que estoy, que puede ser Puno, puede ser Huánuco, puede ser Ancash, Cajamarca, no están presentes. Ahí sí, pero bajo otra circunstancia no. Y antes que se nos olvide, la liquidación de cualquier tipo de proyecto, en el marco de Invierte P, en el marco de Procompite, en el marco de Agrideas, lo que fuese, la liquidación siempre tiene una orientación fiscalizadora, es decir, la liquidación va a verificar que todo lo que se pidió desde el plan de negocios sea congruente con lo que el marco normativo permite. Todo lo que se compró, todo lo que se usó, cómo se usó, etcétera. Todo tiene que ser totalmente compatible con lo que el marco normativo exige. No puede haber una variación. El marco normativo no te puede establecer ciertos parámetros, ¿no? Y que tú hayas hecho algo totalmente distinto. Y si ha sucedido así, la liquidación tiene toda la potestad de desconocer ese tipo de gastos. La liquidación siempre precautela, ya no a la entidad, por si acaso, ¿ya? La liquidación en ningún caso precautela a la entidad. La liquidación precautela los intereses de Invierte P o del Estado en líneas generales. Entonces, por eso es que cuando hay procesos de liquidación, ¿no? Se identifican irregularidades, vicios, fallas, omisiones, todo lo que quieran, y pueden haber sido cometidas incluso por el responsable del pliego, el alcalde, el gobernador, el ministro. Por eso es que salen, en las liquidaciones salen comprometidos el gerente, el responsable de presupuesto, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la liquidación tiene esa competencia fiscalizadora en precautela de los intereses ya del Estado. Bueno, esta es parte de la ley 31502, la que no está reglamentada y que tiene estas contingencias muy importantes, que se espera que ya salga la reglamentación en este periodo, ¿no? Ya pasó más de un año, todavía no está reglamentada. Lastimosamente ahí hay intereses que no se alinean pues con la expectativa de la población vinculada a las cadenas productivas, ¿no? Esto no. Estas son las fases en líneas generales del Procompite. Me disculpar acá, se ha borrado. Acá venía el otro título, ¿no? De las fases. Bueno, ya. Las fases del Procompite son básicamente tres. Una, que es la autorización, que es la fase de inicio en la cual se hace el estudio,
de priorización de cadenas y de zonas, ¿no? Y se solicita a InvierteP que autorice el traslado de un monto X de inversión que no supere el 10% del total de inversión pública de la entidad para Procompite. Y de ahí viene todo el proceso de implementación. Es la convocatoria, perdón, empieza con la conformación del comité, luego la elaboración de las bases, la publicación de las bases, la convocatoria, la calificación y la determinación de los ganadores. Y de ahí pasas a la fase de ejecución que comprende toda la implementación económica y técnica de la propuesta, más la liquidación y cierre. Ahí recién concluye todo el Procompite. Y el plazo máximo de este es hasta 2 años, pudiendo ser menor, pero nunca puede ser menor a 3 meses. Es el periodo mínimo que se entiende que debe de considerarse para que el Procompite se implemente y tenga los impactos, los resultados deseados. Ya ustedes habrán visto anteriormente la fase de autorización, que es la primera, ¿no? En la cual se genera toda esta justificación documentaria, digamos, que va a permitirnos sustentarle a InvierteP, ¿no? El traslado de presupuestos de inversión pública para planes de negocio. ¿Ya? Culmina con la aceptación de InvierteP del traslado de este presupuesto. De ahí viene la fase de implementación. Como ya InvierteP les ha dado la autorización, ¿no? De trasladar X soles, X millones o miles de soles para Procompite, se tiene que hacer todo un conjunto de acciones, de actividades, para que la implementación de la propuesta Procompite pueda dejarle claro a InvierteP que el presupuesto que se le había pedido a él y que se ha derivado de proyectos de inversión pública a planes de negocio, se haya conducido bien y sea satisfactorio en la rendición de cuentas, ¿no? Porque recuerden, InvierteP cuando genera ¿cómo se llama esto? Cuando genera su presupuesto de inversión del Estado, ¿no? Se lo comunica al MEF. El MEF lo traslada a la ley de presupuesto de la República y se lo traslada al Congreso para que éste lo apruebe. Y esta ley, este presupuesto de la República es aprobada con rango de ley. ¿Qué quiere decir que tiene rango de ley? Que lo que tú has dicho que vas a gastar, se gaste efectivamente como has indicado, donde has indicado, al precio que has indicado y en el tiempo que has indicado. Si tú dentro de estos procesos de inversión pública has dicho que para la construcción de un puente ibas a gastar 500 bolsas de cemento en lugar de 5.000, te equivocaste en un cero. Ya en la ejecución tienes que gastar esas 500 bolsas de cemento y con esas 500 tienes que tener tu puente hecho, completito. Si no, si necesitas más, menos variación, tienes que justificarlo y justificarlo apropiadamente. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo lo que la ley te dice, ¿no? La ley te dice que gastes 500 bolsas en hacer un puente. Tú le dices ahora, no, yo no voy a poder hacer, no quiero cumplir, no puedo cumplir esa ley. ¿No? ¿Por qué? Porque me equivoqué, ¿no? ¿Cómo le justificas ahí al Estado que te equivocaste, ¿no? En lugar de poner 5.000, puse 500, como le decía el chavo, se me chispoteó. Eso la ley no te va a aceptar. Tiene que haber toda una justificación técnica, ¿no? ¿Qué pasó? El diseño, el programa, el metrado, no sé ya. Entonces, Procompite, que ya tiene su comité de gestión del Procompite, con este comité genera sus bases. ¿Ya? Y estas bases tienen que comprender todos estos esfuerzos de alineamiento de las propuestas con los esquemas de inversión pública, con los esquemas de rendición de gastos del Estado y otros más. Por eso es que ahora en las estrategias Procompite, en los planes de negocio Procompite, aparece esto de la cadena funcional, los clasificadores de gasto y todo eso, ¿no? Porque tiene que estar alineado con estos otros aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ser la liquidación, ¿no? Ya en la fase de ejecución,
eh, cuando ya se generan los gastos, las adquisiciones, esto se hace a través de un profesional que va a ser contratado por la entidad, por el gobierno regional, el gobierno local. Este profesional es el que se va a encargar de las adquisiciones, de los contratos, de los distintos asesores, consultores, técnicos, asistentes de campo, lo que fuese, ¿no? La compra de maquinarias, de vehículos, de equipos, de insumos, de semovientes, de semilla, de pajillas, de ovas, lo que sea. Y en el caso de infraestructura, este profesional no va a fungir pues como residente de obra, ¿no? Porque tendría que hacer eso si la infraestructura se genera mediante administración directa. Entonces, la salida que se ha encontrado es que toda infraestructura se genere a través de una subcontrata, ¿no? De una administración por contrata. ¿Eso qué indica? Eso indica que la contrapartida valorizable de la EO no puede estar vinculada a ninguno de los insumos, o generalmente no debería de estar vinculada a ninguno de los insumos dentro del expediente técnico de infraestructura, mucho menos mano de obra. Podría ser terreno, podría ser algún tipo de material, pero como va a ser por contrata, si digamos se ha indicado que se va a construir galpones, ¿no? Y los adobes para los galpones o los ladrillos para los galpones va a ser contrapartida, pero esta infraestructura se va a asignar por la contrata, digamos que me la asignan a mí, ¿ya? Yo voy a conducir la ejecución, la construcción de galpones por contrata, y ustedes, que son los AEO, me van a dar los adobes o los ladrillos. Entonces, para que yo les acepte a ustedes sus adobes o ladrillos, tiene que estar de acuerdo a mi gusto, a mis criterios técnicos, ¿no? Bien cocido, de una dimensión constante, si es adobe con tal contenido de paja, que no tenga, que sea de tierra media arcillosa, que no tenga contenido de materia orgánica, que no sea un suelo muy negro porque tiene contenido de materia orgánica, eso va a hacer que la calidad del adobe sea menor, si es ladrillo, que tenga las dimensiones X. Entonces, digamos que ustedes han dicho que su contrapartida va a ser 5.000 ladrillos, ¿no? Ahí han forzado la figura. Entonces, cuando ustedes me traigan a mí 5.000 ladrillos, yo les diré, de tus 5.000 ladrillos, 3.000 nada más cumplen mis estándares de calidad. Tienes que darme otros 2.000, ¿no? Porque estos 2.000 no, están mal cocidos, no tienen las dimensiones, el material con el que lo han hecho es deficiente, se está desmoronando, etc. Entonces, ustedes que han comprado sus ladrillos tienen que hacer cambiar esos 2.000 que yo les estoy rechazando o tener que comprar otros 2.000. Ahí es donde sucede esta dificultad. Por eso es que en la liquidación ustedes tienen que verificar que si se ha forzado esta figura en la cual algún tipo de insumo de la infraestructura ha sido dado por la organización, tiene que haber sido, no, tiene que estar de acuerdo a los parámetros de calidad estándar y también del contratista que se tomó. Y en mano de obra es mucho más complejo, pues no, ahí ya ni mejor ni hablemos porque en mano de obra se enriada totalmente. Por eso es que Procompite generalmente recomienda o indica que todo lo que es infraestructura o relación de infraestructura tiene que ser por administración directa. Y también recomienda que no se asignen bienes valorizables a este tipo de inversión tangible, ¿no? Infraestructura. ¿Ya? Eso van a tener cuidado. Entonces, una vez que se han hecho las adquisiciones, ¿no? Se procede ya al cumplimiento de la ejecución. Para esta ejecución, ¿no? Procompite contrata un responsable que va a estar encargado a modo de residente, va a fungir, ¿no? Que va a conducir los procesos de adquisición y de ejecución de los gastos principalmente, y también va a contratar un supervisor que es el que va a estar encargado del control y el monitoreo de la implementación del Procompite, y es el que va a ir generando conjuntamente con el otro profesional
los informes respectivos. Obviamente, va a haber una gran carga de elaboración de informe en los meses o en los periodos de adquisiciones, que no es todos los meses, por si acaso. Generalmente están entre el primer y segundo mes, en algunos casos hasta el tercero, y en algunos otros los 2 últimos meses de ejecución, ¿no? El resto de los meses eh, es un trabajo más relajado porque ya no hay acción, lo único que hay es el desarrollo de algunas actividades, principalmente de servicios, ¿no? Capacitación, asistencia técnica, entrenamiento, lo que fuese. Una vez que se ha concluido con toda la ejecución, ¿no? Ya se procede a la elaboración del informe de cierre, ¿no? Es que es el informe que vendría a ser el equivalente al informe de culminación de ejecución de un proyecto de inversión pública. Lo elabora también, lo van a elaborar los encargados de la implementación directa del plan de negocios, ¿no? Es decir, el que ha fungido como residente y el que es responsable de la supervisión. Ahí se va a conducir todo un proceso de entrega de los bienes a la AEO. Para eso se va a hacer todo un proceso de verificaciones que lo vamos a ver detalladamente en la siguiente sesión. Una vez que está hecho eso, recién se va a proceder a la liquidación. Pero para esto ya va a estar conformado el equipo de liquidación que va a encargarse de la verificación de cumplimiento de todos los aspectos del Procompite o de los planes de negocio en aspectos de plazo, de presupuesto y de calidad, ¿no? Algo similar a lo que se hace en la liquidación de proyectos de inversión pública, ¿no? Plazo, presupuesto y calidad, más o menos en ese mismo. Además de ello, se va a verificar también en la liquidación que la ejecución de gastos se haya conducido de acuerdo a los parámetros recomendados por el sistema de inversión pública, ¿no? Es decir, que se hayan hecho en cumplimiento de la ley, que las adquisiciones se hayan hecho de proveedores autorizados, proveedores eh, que cumplan con los requisitos para venderle al Estado, ¿no? Y como les mencioné, todo esto lo va a verificar un responsable o los responsables de la liquidación. Y ahí tienen competencias similares a los liquidadores de proyectos de inversión pública. Una vez que recién se ha hecho, se aprueba esta liquidación, este informe, este reporte de liquidación, recién se procede a la transferencia definitiva de los bienes y a su incorporación en los distintos registros de bienes del Estado, porque siguen siendo el Estado, asignados a una organización a perpetuidad. Es decir, si te han asignado un tractor, ese tractor es tuyo para siempre, ¿no? Obviamente tienes que cuidarlo, tienes que mantenerlo, no es de que ya me asignaron el tractor y el año que viene lo vendo, ¿no? Y si de acá en algún momento hay una evaluación ex post que hay en Procompite, ¿no? Y la evaluación ex post puede desarrollarse a lo largo de los 5 años de la ejecución del horizonte de evaluación del proyecto, les digo, ay, qué pena, pues sí, el tractor estaba acá, pero teníamos una urgencia como organización, lo tuvimos que vender y la venta nos la repartimos entre todos. No piensen que yo como presidente de la organización me la quedé. No, 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 no. Yo soy transparente, soy honesto, yo no me quedé con el dinero. Lo vendí y nos repartimos entre los 10 socios, ¿no? Lo vendí en 100.000 soles y nos repartimos cada uno 10.000. Eso está prohibido, eso no debe ser, ¿no? Porque se entiende que era un activo estratégico para la organización para que ésta pueda ser más competitiva. Es como que tú en tu casa, ¿no? Dices, duermes en el suelo, en pellejo nada más o en cartón, y no, pues yo quiero dormir bien, ¿no? Y te compras tu colchón, ¿no? Lo usas 2 meses y al tercer mes dices, no, ya lo vendí y ahora nuevamente estoy durmiendo en cartón. No sucede así, ¿no? Lo que buscas es al contrario, tengo mi colchón, hago un esfuerzo, me compro mi cama y listo, y sigo avanzando, sigo teniendo mejores condiciones de vida. Algo similar se entiende que debería de suceder con estas propuestas. Necesitábamos activos estratégicos, el tractor, ya a través de Procompite tenemos nuestro tractor, ahora necesitamos un sistema de riego tecnificado. Pero el tractor ahí está, porque con este tractor pasamos de
de producir 10 a producir 20. Pasamos de ganar 5.000 a ganar 10.000. Entonces, para mí es importante el tractor. Ahora, yo ya no quiero ganar 10.000, ahora quiero ganar 15.000, pero para eso necesito riego tecnificado. Pero mi tractor me sigue siendo útil. Yo no lo voy a vender. Sí ganaba 10.000 con el tractor, pero me conformo con 5.000, lo vendí el tractor y ahora ya no tengo tractor, tengo 10.000, lo tenía 10.000, pero como era mío, como me lo dieron a la organización, ya lo hicimos chilín. No sucede así. ¿Ya? Entonces, en ese sentido se desarrolla la liquidación. Y por último tenemos el cierre del Procompite, donde ya los encargados de la liquidación conducen todo el proceso de elaboración del informe de cierre, donde se hace ya todo un balance del presupuesto, es decir, se verifica que los montos que se habían comprendido en el estudio de priorización de cadena y zonas, porque ahí se ha determinado incluso cuánto de presupuesto se le va a asignar por cadena, por eslabón, cuánto se va a asignar por organización, a qué cadenas, toda una serie de información económica hay ahí. Con eso se va a contrastar este informe de cierre y se va a verificar si hay variaciones, que las van a ver. Y estas variaciones tienen que irse justificando periódicamente, se tienen que ir justificando apropiadamente. No es de que ya se ejecutó el Procompite, ¿no? Y habíamos dicho que se iba a gastar 10 millones y se iba a gastar, qué sé yo, 1,5 millones en la cadena de quinoa y se terminó gastando 3 millones en quinoa y no importa, lo reportamos si no, porque recuerden que es dinero de Invierte P. Invierte P tiene que reportar a detalle ante el Estado, ante la Dirección General de Presupuesto de la República, ¿no? Del MEF, para que pueda, digamos, descargar su ejecución de gastos. Por eso es que también en el informe de cierre de Procompite se justifican estas variaciones, ¿no? Se hacen aclaraciones, reajustes, demás. Parte del cierre o de la liquidación también considera que la organización, si es que ha incumplido con la ejecución del Procompite, tenga que reponer los activos que se habían adquirido, ¿no? Es decir, ya se había adquirido semovientes, ¿no? Y simplemente dejaron de cumplir con su contrapartida, qué sé yo, se suspende el Procompite, ¿no? Se liquida en condiciones de ineficiencia en la ejecución y se le solicita a la EO que devuelva los semovientes, ¿no? Lo tiene que devolver para que pase a bienes del Estado. Ya el Estado lo va a trasladar hacia otra entidad, hacia otra dependencia a la que se le va a asignar esto. Algunas consideraciones para la selección del equipo. Como habíamos dicho, la liquidación va a ser conducida por un equipo. Este equipo tiene que ser, para la designación de este equipo, se tiene que verificar primero que haya una serie de requisitos cumplidos. Uno de ellos es que la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional o local haya designado un profesional exclusivo responsable de la ejecución del plan de negocio. Él ha sido el encargado de las adquisiciones, de la verificación de la documentación administrativa para las adquisiciones, compras, contrataciones, etc. También deben haber designado un supervisor para que pueda ejecutar el control y monitoreo de toda la ejecución, ¿no? Principalmente en el diseño del plan de negocios o la mejora productiva, la mejora de la innovación tecnológica, como queramos llamarlo, que se hayan cumplido las especificaciones técnicas, los términos de referencia, controles de calidad, etc. Este supervisor es el que a través de sus diferentes informes periódicos que ha ido emitiendo, ha ido dando conformidad a la ejecución. Esto es importante porque va a ser uno de los aspectos que va a facilitar el proceso de liquidación, ¿no? Porque se entiende que este supervisor, que tiene experiencia, etcétera, ¿no? Ha verificado un cumplimiento de ciertos estándares. Por lo tanto, ya en la liquidación, lo que se hace simplemente es al azar ir verificando si estos efectivamente han sido cumplidos o no. Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es que no se deben haber generado adicionales
del presupuesto del plan de negocios que se hayan adscrito a la entidad. Si ha habido adicionales, estos han sido adscritos a la EO. Por ejemplo, el plan de negocios costaba 100.000 soles y se olvidaron poner, pues, qué sé yo, eh, calaminas para el techado de los galpones de ovinos. Y eso costaba más o menos 30.000. Esos 30.000 que se olvidaron colocar en el plan de negocios los va a tener que cubrir la organización, la EO. No pueden pedirle a la entidad, el gobierno regional, local, que lo asuma. Es más, el gobierno regional local no podría asumirlo tampoco, porque el Estado lo impide, el marco normativo se lo prohíbe. Ellos tienen que, la EO tendría que haber asumido. Pueden haber adicionales, ojo, pueden haber adicionales, pero estos tienen que estar adscritos a presupuesto generado por la EO. No puede asignarse el adicional al presupuesto de Procompite de la entidad. Y tampoco pueden haber modificaciones, o pueden haber modificaciones, pero tendría que estar, digamos, muy bien sustentada, ¿no? Porque el plan de negocios deriva de un análisis, de un diagnóstico y análisis de la cadena y del producto. Ahí has definido tú que vas a sembrar, digamos, 20 hectáreas de maíz, ¿no? O de quinoa. ¿Ya? Y por hectárea de quinoa necesitas, qué sé yo, 100 kilos de semilla. Y tú has puesto 10 kilos. ¿Cómo justificas? O has puesto 20 kilos de semilla. ¿Cómo justificas técnicamente, que en lugar de poner 100 pusiste 20? ¿Cómo lo justifican? ¿No? ¿A qué le echas la culpa, mejor dicho? Al Excel, a tu dedo, a la computadora, a Dios, al diablo, a los sapos, al gerente, a tu esposa, a tu hijo. ¿A quién le echas la culpa de ese error? ¿No? Entonces, como es bien difícil, porque la propuesta de gasto, la propuesta de financiamiento deviene de un conjunto de análisis, ¿no? Este, eh, la, no es muy factible estas modificaciones, ¿no? La única causal de una modificación podría estar vinculada a las causales de deductivos, ¿no? Y de adicionales vinculantes del esquema de inversión pública, es decir, sucedió algún imprevisto, un desastre natural, ¿no? Que te obliga a hacer el cambio, pero retiras un dinero de una meta y lo trasladas a una nueva meta, podría ser, pero en este esquema es bien difícil poderlo justificar apropiadamente. Lo que sí puede justificarse son las ampliaciones de plazo, ¿no? Pero tienen que estar también alineadas a las recomendaciones de InvierteP para la ampliación de plazo, es decir, la causal tiene que ser por imponderables ajenas al control de los responsables de la ejecución. Pero acá tienen que tener en cuenta lo siguiente. Eh, digamos, ¿qué sucede si eh, estabas conduciendo tu plan de negocios de, qué sé yo, en un cultivo X, Aguaymanto vamos a ponerle, ¿no? Y que las áreas de producción estaban distantes a una hora de viaje o a media hora de traslado a pie desde la zona, desde la comunidad hasta la zona de producción. Y pasabas por dos puentes, ¿no? Dos puentecillos que te permitían acceder a esa zona. Pero a raíz de las precipitaciones hubo incremento en el río, ¿no? Y se terminaron cayendo los dos puentes. Y no pudiste llegar, pues no había forma de acceder o la forma de acceso era muy compleja, eh, y se terminó afectando la producción. En lugar de cosechar las 10 toneladas que pensabas, terminaste cosechando dos nada más porque no pudiste darle las atenciones del caso, etcétera.
no habría forma de solicitar una ampliación de plazo, porque la ampliación de plazo tendría que corresponder a todo un periodo productivo nuevo, ¿no? Que tiene sus propios gastos. A menos que se indique, pues, que los nuevos gastos que se van a generar van a ser totalmente asumidos por la EO, ¿no? Es decir, la nueva compra de semilla, la adquisición nuevamente de los fertilizantes, si es que era parte de la estrategia del plan de negocio y todo lo demás. Ahí sí podría ser, ¿no? Es decir, pueden haber ampliaciones de plazo que se acepten, ¿ya? Pero que no necesariamente estén vinculadas a un incremento de presupuesto atribuible a la entidad. Puede ser que haya un incremento de presupuesto atribuible a la AEO, y ahí sí hay ampliación de plazo tranquilamente, ¿no? Otro caso en el que podría haber ampliación de plazo podría ser pues en la ejecución de infraestructura, ¿no? Se tenía que construir, qué sé yo, un centro de acopio, ¿no? Entre los meses de septiembre y octubre, o octubre-noviembre, ¿no? Pero noviembre pues resultó un mes muy lluvioso, no se pudo ejecutar nada porque caía lluvia cada rato, ¿no? Era como si al cielo le hubieran hecho un hueco y caía el agua por montones. Y ahí se justifica, ¿no? No hay gastos incrementales, lo único que se hace es trasladar el periodo de ejecución al periodo inmediato a la paralización del impedimento, de las precipitaciones en este caso, ¿no? Y ahí también se tiene que seguir las recomendaciones de Invierte P en cuanto a ampliación de plazo, cronogramas acelerados, etcétera, ¿no? Es decir, tendría que revisar ustedes también parte de lo que se entiende como la optimización de la inversión pública, ¿no? El cumplimiento de una serie de actividades en un monto presupuestal definido y en un periodo de tiempo, ¿no? A eso tienen que orientarse. Eh, los seguimientos de la inversión tienen que haber sido solicitados únicamente por el residente, es decir, las adquisiciones, ¿no? Las adquisiciones las solicita únicamente el que hace las funciones de residente, es decir, el profesional que la entidad ha contratado o ha encargado de las compras, de la ejecución financiera. Él es el único que puede haber solicitado, no lo puede solicitar el que sea contratado para la supervisión, por si acaso. Otro cumplimiento obligatorio para el inicio del proceso de liquidación y cierre es que exista un acta de recepción del plan de negocio que haya sido suscrita tanto por el encargado de la ejecución, que hace el papel de residente, el supervisor, la gerencia de desarrollo económico del gobierno regional o local y la organización. Estos cuatro tienen que haber suscrito el acta de recepción del plan de negocio. Para eso, tanto el residente como el supervisor tienen que haber elaborado los informes apropiados donde exhiban que todo lo que se ha generado con el plan de negocio responde a las especificaciones técnicas, a los términos de referencia que estaban planteados. Y sobre todo que el proceso productivo innovado que se ha planteado efectivamente se ha implementado y se ha cumplido con la generación de un producto de acuerdo a los nuevos parámetros definidos en el propio plan de negocio. Eh, y antes de la liquidación se tiene que haber suscrito el acta de transferencia, pero para esto ya tiene que estar instalado también el comité de liquidación, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante. Y otro aspecto, ¿no? La liquidación únicamente es aprobada por el titular del pliego, ¿ya? No lo va a aprobar acá, por si acaso, el responsable de la unidad ejecutora. Es decir, la liquidación no la aprueba el gerente de desarrollo económico, el gerente regional, nada de eso. El único que aprueba la liquidación es el alcalde o el gobernador regional, nadie más. ¿Ya? A menos que éste le haya encargado, pues, o le haya trasladado las responsabilidades por documentos, por acto resolutivo, es decir, aprobado por el Consejo Regional, el Consejo Municipal, a otro funcionario. Ahí sí podría ser, ¿no? En cuanto a la contratación del equipo técnico de liquidación,
tienen que ser profesionales que tienen experiencia en la ejecución y liquidación de planes de negocio y además tienen que tener amplios conocimientos relacionados a la naturaleza de las cadenas productivas que se han priorizado y que se han conducido en el marco del Procompite. Tienen que estar colegiados y habilitados. ¿Por qué? Porque van a suscribir conformidades, ¿no? O validar conformidades para el Estado. Por lo tanto, el Estado los tiene que reconocer como habilitados para dicho fin, que existen para el Estado en calidad de profesionales que reúnen las competencias técnicas, administrativas, que les permite hacer eso. Dentro de estas competencias están los conocimientos técnicos. Tienen que tener suficiente conocimiento sobre la cadena productiva específica y sobre las características propias de la misma, ¿no? Es muy diferente una cadena productiva agrícola de una de artesanías, de servicios, de hospedaje, por ejemplo, ¿no? La cadena productiva agrícola con la cadena productiva de servicios de hospedaje son diametralmente distintos, no hay punto de congruencia, a menos que sea la utilidad. Tiene que tener capacidad de redacción y habilidad sintética y de análisis, porque va a no solamente verificar que se hayan cumplido los gastos conforme estaban previstos en el plan de negocios, sino que estos, además, si ha habido variaciones, sobre todo, ¿no? Estén orientados a cumplir el mismo fin, el mismo objetivo. Otro aspecto importante es que tienen que tener conocimientos normativos, administrativos y legales. Ellos tienen que tener un conocimiento actualizado sobre los marcos normativos relacionados a aspectos contables, administrativos, ¿no? Del sector público, porque ellos son los que van a darle conformidad final a todos los gastos. Es decir, ellos van a decir si haberle pagado al ingeniero Eloy 5.000 soles por haber hecho una visita técnica es correcto, ¿no? Si eso está permitido por ley, si se ajusta a los esquemas vigentes actualmente, a la oferta de mercado, etc. Si ellos dicen que sí, le pondrán su visto bueno, firmarán. Si dicen que no, el ingeniero Eloy los sorprendió acá a los de la EO a medio mundo y les cobró 5.000 cuando en verdad tenía que cobrar como tope 2.500, ¿no? Entonces lo observarán, llamarán al ingeniero Eloy, le dirán, ingeniero, a ver qué pasó porque cobraste 5.000. Y el ingeniero no puede decir, bueno, porque a mí me dijeron que podía así, ¿no? El ingeniero Eloy tendrá que decir, bueno, ¿por qué? No sé, ¿no? Mi tiempo vale oro, eh, soy el primo del, qué sé yo, del rey de España, no lo sé, ¿no? Y ya tendré que justificar apropiadamente, pero en el marco de lo que la ley me permite. Si no puedo, simplemente, ¿no? Primero me indicarán que hay una reposición que se tiene que hacer, tendré que devolver parte, o me desconocerán el servicio prestado. Y en ese caso tengo que hacer toda la devolución. Esa responsabilidad y esa competencia, esa prerrogativa tiene este equipo de liquidación. Ellos pueden desconocer todo un gasto si consideran que no se ajusta a los marcos normativos, si no se ha cumplido los procedimientos administrativos, etcétera, ellos tranquilamente pueden indicar que ese gasto ha sido mal ejecutado y por lo tanto requiere ser repuesto al Estado. Y el que se vea afectado, ¿no? El proveedor que se vea afectado tendrá que hacerlo nada más. Puede justificar, etcétera, y ahí ese es otro tema. Pero el equipo de liquidación tiene esa competencia. Fíjense ustedes el nivel de responsabilidad que va a tener. No es solamente que, a ver, pásame, sí, acá está la máquina, sí, acá está la ficha de capacitación, listo, todo check, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de verificación minuciosa. ¿Por qué? Porque ellos van a firmar, van a convalidar. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento de la ejecución, en los 5 años del horizonte de evaluación, falla, ¿no? Los que van a asumir la responsabilidad por ese fallo van a ser todos los que han, en principio, adquirido el bien. Segundo, los que le han dado conformidad a esa adquisición. Entonces ahí el equipo de liquidación, si le ha dado conformidad, va a asumir la responsabilidad. Quiere decir que para ellos estaba bien, ¿no? Y si eso no duró más allá de 2 meses,
Quiere decir, uno, que el equipo de liquidación no tenía los conocimientos en el mejor de los casos, ¿no? Y son pues neófitos, por decirlo, y es el esquema en el que salen mejor parados, digamos. Y el otro es que estaban en un contubernio, pues, ¿no? Que intentaron sorprender al Estado y obtener, digamos, eh, espacios favorables, ¿no? Económicos, ¿no? Autorizaron pagos que no correspondían. Como autorizaron pagos que no correspondían, ya asumen una responsabilidad. En cuanto al proceso de liquidación y cierre, ¿no? Acá tenemos los dos procesos. El pequeñito es el proceso del paquete normativo anterior, ¿ya? Es decir, del esquema normativo de 2016 vigente hasta 2021, y el grande es el esquema de liquidación del paquete normativo generado a partir del 2021, con este decreto supremo 01 del 2021, del 20 de enero del 2021. No hay muchas diferencias, ¿no? Básicamente se mantiene en grandes rasgos el esquema común que se venía desarrollando casi desde el inicio. La variación sustancial acá está dada en que la liquidación técnica, ¿no? Y financiera es aprobada antes de la transferencia definitiva, ¿no? Entonces ya una vez que está hecha la liquidación técnica, está aprobada, ya está, procede, la entidad, la Gerencia de Desarrollo Económico de la entidad procede a la transferencia definitiva de los bienes a favor de la EO, pero para esto, ¿no? Esto tiene que estar aprobado por el Consejo y tiene que estar incorporada en el CIPRO. La incorporación de estos activos estratégicos en el CIPRO y la entrega definitiva vendría a ser parte de la variación importante, porque este CIPRO está vinculada con la Superintendencia, el Sistema Nacional de Bienes del Estado, ¿no? Donde están registrados todos los activos del Estado. Entonces ya el Estado ya tiene directamente conocimiento sobre qué tipo de activos ha generado con cada proceso de ejecución de gastos, dónde están, a responsabilidad de quién están, ¿no? Como acá ya hay un documento de transferencia, la responsabilidad ya no está en la entidad, sino está en la EO. Pero ojo, la transferencia, si bien es cierto, es definitiva, pero de alguna forma el Estado retiene para sí todavía cierto dominio sobre el patrimonio. Por eso es que el Estado implementa posterior a ello, ¿no? Evaluaciones ex post a lo largo de 5 años. Ahora alguien dirá por ahí, bueno, eso me preguntaron la vez pasada, ¿no? Inge, ¿por qué 5 años? ¿Por qué el horizonte de evaluación de los planes de negocio es 5 años? La razón por la que es 5 años es por lo siguiente, ¿ve? Como saben ustedes, los planes de negocio están vinculados a la asignación de bienes tangibles, infraestructura, equipo, maquinaria, ¿no? A partir del 2020, ya SUNAT ha emitido una directiva en la cual indica que todos los bienes tangibles adquiridos con dinero del Estado aplica una depreciación entre el 10 y el 20%. Recomienda que sea 20% anual. ¿Qué quiere decir eso? Que en el periodo de 5 años, ese bien pierde todo valor, ¿no? Por obsolescencia y por uso. Entonces, si dentro del esquema de plan de negocios le hemos adquirido para la organización un motocultor que costaba, digamos, 100.000 soles. Para el Estado, ese motocultor a lo largo de 5 años todavía tiene un valor de rescate, ¿no? Porque ahí va perdiendo 20.000 soles anual. Pero al sexto año, para el Estado ya no tiene valor. Por lo tanto, el Estado se desprende del mismo de forma definitiva. ¿No? Es por eso que la evaluación ex post de los planes de negocio en el marco de Procompite dura esos 5 años. A lo largo de esos 5 años, esos bienes que se le han transferido definitivamente a la organización tendrían que permanecer con ella mínimamente, ¿no? Ya al sexto año, sí, así desean, ya lo venden y se reparten el dinero, o lo venden y se compran uno nuevo,
ya queda ahí, recién queda a total disposición de la AEO. Pero antes de eso no lo pueden hacer. Para el procedimiento de liquidación vamos a encontrar dos esquemas siempre, ¿no? Uno con un desempeño adecuado y otro con un desempeño inadecuado. Un desempeño adecuado quiere decir que se han alcanzado las metas y se ha ejecutado el 100% del presupuesto, sobre todo el cofinanciamiento, de acuerdo a cómo estaba planteado en el plan de negocios. Es decir, se ha cumplido el plan de negocios al detalle, al pie de la letra. Un desempeño inadecuado quiere decir que ha habido incumplimiento, pero el incumplimiento ha estado principalmente, ¿no? En el espacio de la EO, básicamente en el incumplimiento de su contrapartida, tanto económica como valorizada, y que esto ha sido reiterativo, ¿no? Como ha habido incumplimiento de la contrapartida, ya el periodo de ejecución del plan de negocios no se ha cumplido, a menos que se hayan hecho las solicitudes de ampliación de plazos respectivas, etcétera. Pero ahí es, cuando hay incumplimiento es un poquito difícil que le den la ampliación de plazos, ¿no? Tiene que justificarse apropiadamente. Entonces, no se ha podido ejecutar el 100% del presupuesto, porque digamos que que se iba a comprar un motocultor de 100.000 soles, ¿no? Y para eso la EO tenía que dar 10.000 soles en efectivo, un ejemplo, ¿eh? Pero la EO no lo hizo y teníamos que comprarlo la quincena de noviembre, ¿no? Es decir, en estos días que vienen. Como la EO no ha dado, no he podido comprar el motocultor. No lo ha dado hasta diciembre. No he podido comprar el motocultor porque la EO tiene que dar primero su contrapartida, en este caso valorizable, para que Procompite pueda poner el porcentaje que le corresponde y proceder a la adquisición. Como no ha hecho esto la EO, Procompite tampoco ha asignado el presupuesto que le correspondía, por lo tanto no se ha hecho la adquisición. Como no se ha hecho la adquisición en el periodo que estaba indicado, el plazo o el cronograma de ejecución ya no se ha cumplido. Ahora, este cronograma de ejecución estaba vinculado al desarrollo de actividades propias del proceso productivo, ¿no? Se tenía que adquirir el motocultor porque en diciembre se tenía que hacer el cultivo, el recultivo, lo que fuese. Como no lo he cumplido hasta diciembre, no lo cumplo, no puedo adquirir el motocultor, por lo tanto no puedo hacer el recultivo, el cultivo, al menos no bajo el nuevo esquema productivo, es decir, con el motocultor. Lo puedo hacer a mano, pero ese no es ese no es el planteamiento del nuevo proceso de producción. El planteamiento del nuevo proceso de producción es con motocultor. Si lo hago a mano, no cumplo el nuevo proceso de producción. Como no cumplo el nuevo proceso de producción, no estoy cumpliendo con la obtención de mi producto de acuerdo a lo que se había planteado. ¿Entienden la complejidad? Entonces, eso es lo que va a revisar o lo que se tiene que tener en cuenta al momento de la liquidación. Otro criterio que se considera como parte del desempeño adecuado es que al menos se hayan alcanzado el 80% de los objetivos o de las metas del plan de negocios, ¿no? Y en ese caso, ya una vez que se ha verificado que se ha llevado la ejecución del plan de negocios con un desempeño adecuado, más del 80% de objetivos y metas alcanzados, y lo restante o lo faltante justificado apropiadamente a través de documentos pertinentes, bien estructurados, bien elaborados y congruentes con la realidad, ¿no? Por ejemplo, se tenía que producir 10 toneladas por hectárea de agua y manto, pero se ha producido únicamente 9. ¿Por qué? Las precipitaciones fueron irregulares, hubo granizadas, eso no lo controla nadie, ¿no? Son eventos inesperados que escapan totalmente al control del que estaba encargado de la ejecución, del supervisor, de todos. Simplemente se reporta, ¿no? Y se indica pues que se ha alcanzado solamente el 90% de la producción proyectada. Y con datos de Senam y todo lo demás, se justifica las razones por las cuales ese otro 10% no se ha podido cumplir, ¿no? Y con eso ya se va dando cumplimiento a un desempeño adecuado. Y cuando se da esto, lo que se procede es a solicitar que el Consejo Regional o Municipal
autorice la transferencia, ¿no? Ellos tienen que autorizar en primera instancia. Eso no quiere decir que ya está ejecutada la transferencia, porque es la ejecución propia de la transferencia se da cuando se firma el documento. Una cosa es que te autoricen, ¿no? Y otra cosa es que se firme el documento de transferencia definitiva. Pero tú no puedes plantear la transferencia definitiva si no tienes la autorización, ¿no? Tú no puedes decirle a los productores, oigan, ¿saben qué? Acá está el documento para la transferencia definitiva si la Consejo Regional o Municipal no ha autorizado todavía eso, ¿no? En el caso de un desempeño inadecuado, ¿no? Cuando este incumplimiento de la contrapartida genere retrasos que alteren totalmente el cronograma de ejecución del plan de negocios, ¿no? Lo que va a procederse es a solicitar al responsable, al que ha hecho las funciones de residente, ¿no? La elaboración del informe de liquidación, indicando los incumplimientos y también indicando cuáles son los activos que se habían adquirido hasta el momento de la liquidación, del corte, de la paralización, si queramos llamarlo así, para que posteriormente se proceda a solicitarle a la AEO la devolución de los mismos. El procedimiento de liquidación básicamente contempla la emisión de una resolución, ¿no? Autorizando la transferencia definitiva. Es decir, que el Consejo Regional autoriza, ¿no? Al Comité de Liquidación para que éste inicie el proceso de transferencia. Para esto va a llevar adelante una serie de verificaciones, coordinaciones, acuerdos con la AEO para que verifiquen que efectivamente tienen la capacidad de operación y mantenimiento de toda esta infraestructura y ellos también se comprometan a operarlo y mantenerlo a lo largo de los 5 años. Con este compromiso se evita pues que vayan a hacer lo que les decía hace rato, ¿no? Que lo venden el motocultor, el tractor al año 2. Y el responsable de la conducción del plan de negocios, ¿no? Inicia la elaboración del informe de liquidación de toda la propuesta productiva, ¿no? Dependiendo si se trata de un desempeño adecuado o un desempeño inadecuado. Este informe de liquidación, como es puntual, porque básicamente se orienta a la verificación de las adquisiciones y de la generación del producto de acuerdo al nuevo programa, al nuevo proceso productivo, ¿no? Se elabora pues el informe de liquidación según el formato específico. Ya la siguiente clase vamos a ver cuál es ese formato y qué tipo de información se tiene que ir incorporando. Una vez que está elaborado este informe, se procede a remitirlo a la Gerencia de Desarrollo Económico de cualquiera de los dos órganos de gobierno subnacional, de la gerencia regional o de la gerencia del gobierno regional o del gobierno local, para que éste proceda al trámite de la aprobación final de esta liquidación, ¿no? Este informe de liquidación tiene que tener mínimamente el marco normativo de contrataciones, la conformidad de recepción de bienes y la conformidad de servicios. Eso en el marco general. En el marco específico de Procompite tiene que tener una memoria descriptiva, haciendo un comparativo de las metas físicas planteadas en el plan de negocio original y las reportadas en el informe de liquidación. Tiene también que tener la liquidación de obras según los modelos de Invierte P, ¿no? La liquidación de obra tiene un conjunto de elementos que Invierte P ha recomendado, ahí verifiquen, ¿ya? Tiene que tener todas las actas y documentos de entrega y recepción de bienes, igualmente las actas y documentos de conformidad de servicios, tiene que tener los acuerdos del Consejo Regional o del Consejo Municipal aprobando la transferencia definitiva, un panel fotográfico y la resolución o las resoluciones de la aprobación del plan, de la designación del residente, del supervisor, etcétera, así como también el acta de inicio de ejecución. Básicamente es un esquema o sí, pues un esquema de informe de liquidación
digamos, simplificado de los esquemas de liquidación de proyectos que ya nosotros podemos haber visto anteriormente o que vemos en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, ¿no? La diferencia sustancial es que este informe de liquidación, ¿no?, es más concreto, porque el plan de negocios es también más concreto, a diferencia de un proyecto de inversión pública. Una vez que está elaborado este informe, ¿no?, si se aprueba la liquidación, se le comunica a la AEO para que se realice el cierre definitivo, ya más o menos se le convoca a unos 7 días calendario posteriores para la reunión con estos representantes. Se elabora el informe de cierre de acuerdo a los formatos que se han establecido, los formatos de referencia. La gerencia de desarrollo procede a la firma de actas. Para esto ya, como habíamos dicho, tiene que estar autorizada la transferencia, ¿no?, con un documento resolutivo del Consejo Regional, del Consejo Municipal. Sin esta, no puede firmar la gerencia esta acta de cierre, ¿ya? Ahí también tienen que verificar ustedes que la la fecha del acta de cierre sea igual o posterior a la resolución de autorización, ¿no? Puede ser igual, ¿no? La resolución de autorización salió el 13 de diciembre o de noviembre, ¿no? Y el acta de cierre se firmó también el 13 en horas de la tarde. Lo único que pondrán es pues que se firmó a las 6 de la tarde. O puede ser posterior, pero nunca podría ser antes. Si la ejecución del plan de negocios en la liquidación sale como desempeño inadecuado, es decir, que ha habido incumplimiento de la AEO, inmediatamente se procede a solicitarle a la AEO, la devolución de todos los bienes en un plazo máximo de 15 días calendario. ¿Ya? Así estos bienes hayan sido adquiridos con parte de su presupuesto de ellos. Por eso es que la AEO, al momento de la firma de convenios, ¿no?, se compromete a asumir toda la responsabilidad si es que hay incumplimiento. La AEO, la firma de estos documentos, en ningún rato dice que si hay incumplimientos, la AEO se queda con su parte y Procompite se queda con su parte. La AEO dice que ellos, ¿ya?, reconocen todos los incumplimientos como causados por ellos mismos. Tengan mucho cuidado con eso. Y finalmente, ¿no?, se adjunta este documento de solicitud de devolución y conformidad de devolución al acta de cierre. Es decir, una vez que se ha llevado adelante la reunión de cierre, ¿no?, donde la gerencia pone en conocimiento de la SAEO que se va a hacer el cierre del Procompite, más o menos va a tomar unos 15 días, entre 15, 16, 17 días tal vez, para la firma del acta de cierre, porque se le va a dar 15 días de plazo a las organizaciones que hayan incumplido para que devuelvan todo. Si no devuelven, por si acaso, si no devuelven, ya se allanan a los procesos administrativos, legales, que la entidad tenga a bien iniciar en salvaguarda de los intereses del Estado, ¿no? Bien, sería eso en esta primera sesión. La siguiente sesión vamos a ver ya en específico lo que es la liquidación tanto técnica y financiera y la elaboración de los informes de cierre y los otros informes que competan. Si tuviesen algunas consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, ¿no? Sería todo en esta oportunidad. Nos estaríamos reencontrando en la próxima sesión, que debe ser el próximo sábado, para ver lo que corresponde al módulo 2, ¿no? Es donde vamos a hablar ya sobre la liquidación técnica financiera en específico, algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta, y el llenado de algunos o de los formatos que corresponden. Muy buenas noches, con permiso.